un libro muy interesante porque no solamente nos enseña una parte doctrinal interesante para la vida cristiana, sino que también nos dice cómo debemos de vivir la vida cristiana. Algunas personas, cuando se casa la pareja, dice: ¿cómo voy a poder lograr ser un buen padre, una buena madre? No hay un libro que me diga qué hacer. Y ciertamente no lo puede haber. Pero en la vida cristiana, mi Señor nos dice en un momento importante de nuestra vida, nuestra condición, de dónde venimos, cómo estamos, cuál es el regalo que nos ha prometido y que obviamente está manifiesto para todos aquellos que lo quieren, la salvación. Nos promete cosas maravillosas, pero nos dice cómo debemos de caminar. No hay nadie que nos diga cómo debemos de caminar. En la familia, el padre y la madre van corrigiendo poco a poco a medida que el niño va creciendo y le dicen: eso no. Pero no hay un conjunto de reglas y principios o normas que rijan la vida de cómo debemos de comportarnos. Algunas veces nos toca aprender a través de caídas, golpes, pero mi Señor es tan maravilloso que ha dejado principios importantes para la vida del creyente. Hasta este punto, Pablo identifica dos clases de personas en el capítulo 4 que estamos estudiando. Anticipadamente, él había manifestado de que estas dos clases de personas, judíos y gentiles, en Cristo iban a formar una sola nación o una sola eclesía, bajo el argumento de la doctrina, que es lo importante. Pero, ¿qué clase de personas nos identifica Pablo a través de estos versículos? A los que estamos en Cristo y a los que no están en Cristo. Al mismo tiempo, clasifica los comportamientos como aquellos idóneos para identificarse como creyentes y aquellos que obviamente no identifican ni agradan a Dios para la vida del creyente. Pablo está tratando un punto de conducta para nosotros, los creyentes, porque hay un punto interesante en esto. Algunos seres humanos en nuestro medio tratan de descalificarnos por la forma de vestir, porque cometimos un errorcito en alguna de las circunstancias, porque nos expresamos mal, porque dimos un mal ejemplo, un mal testimonio. Pero Pablo no está descartando a ninguno de los creyentes aquí. Él no está diciendo porque tienen un mal comportamiento están descalificados, en ningún momento. ¿Por qué mencionar este punto? Porque hay iglesias allá afuera diciendo que primero hay que santificarse humanamente para poder llegar a una congregación. Y esto no es lo correcto, porque los que estamos aquí, lo único diferente que tenemos es que hemos confiado en el Señor como nuestro Salvador y que necesitábamos que nos quitaran y nos lavaran de esos pecados que andábamos encima. Esa es la única diferencia. Pero somos pecadores perdonados, amén. Eso es todo. Entonces, Él no está tratando puntos de salvación. Ya les dijo en Efesios 2, 8, 9 y 10, Dios les regaló la salvación. Les digo, sus obras no sirven, su posición nada tiene que ver, su condición económica de nada sirve. Pero, ¿cuáles fueron las exhortaciones que Pablo centró en estos versículos anteriores? Dice que los que no están en Cristo tienen el entendimiento entenebrecido. ¿Qué es eso? Una venda grandotota, oscura, que no hay forma de quitarla, si no es por la gracia y el poder del Espíritu Santo que quiera convencer
de pecado a los seres humanos. Muchas personas, cuando se les predica el Evangelio, dicen, es que no puede ser, yo tengo que hacer algo, pues. Y a veces, hermanos, da pena, pero muchos de esos que dicen así son nuestros familiares, porque ellos creen que necesitan hacer algo porque hay un poder en ellos que debe de obrar, pero nada tiene que ver. A través de la Biblia hemos visto cómo los seres humanos trataron de acercarse a Dios por sus medios, pero esto solamente hizo religión, no hizo absolutamente nada. Pablo dice, tienen el entendimiento entenebrecido, ¿no? Y déjenme contarles algo. A veces se cree que porque una persona es profesional académicamente, puede entenderlo más fácilmente. Pero mientras el Espíritu Santo no le convenza de pecado, seguirá anteponiendo su inteligencia, su capacidad, su título a lo que el Señor dice. Por eso yo no me canso de decirle gracias, Señor, porque tuvo misericordia de permitirme ver una verdad. ¿Qué más tiene? Tienen alienación de Dios. Los seres humanos normalmente emprendemos o queremos hacer las cosas en nuestra fortaleza, en nuestra condición, pero muy pocas veces nos arrodillamos y pedimos a Dios la dirección para tomar las decisiones. Nos creemos dioses, creemos que nada puede quitarnos de donde estamos, nada puede quitarnos la posición económica, el título, la salud que en ese momento tenemos. Pero hemos aprendido, no solamente a través de la pandemia, sino a través de la palabra del Señor, que la vida es un instante, la vida es un abrir y cerrar de ojos. Pero esta gente se está creyendo Dios y utiliza muchas veces este medio para manifestarlo. Pero lejos esté de nosotros creernos eso, porque realmente entendemos que somos y que nos sostiene la mano poderosa y la misericordia de nuestro Señor. ¿Qué más tienen estos? Ignorancia. Ignorancia porque ellos creen, porque algunas religiones les han dicho, si todos van a resucitar, si todos somos hijos de un mismo Dios. Bueno, aclaremos algunos puntos. ¿Todos van a resucitar? Sí, pero hay 12 resurrecciones. Una para juzgar las obras del creyente cuando éste caminó conforme a la voluntad del Señor para recibir un galardón. Otra resurrección para que aquellos que no confiaron en el Señor Jesucristo se presenten ante el tribunal del Señor a tratar de justificar aquellas acciones que han hecho. Pero la Biblia nos enseña que el único pecado que Dios no perdona es la incredulidad. Estas personas del segundo o de la resurrección van a tratar de decir, pero yo le di de comer a 300 personas. Yo recuerdo a un tío, él fue una persona muy católica y al final del año decía cuántos internos hay en el penal de Usulután. Le decían 700 para 700 platos de comida. Eso me acerca al Señor. Pero ¿cuánto podrán valer 700 platos de comida? ¿Qué? $1,400, $1,500. Pero la salvación no tiene precio. ¿Cuántas personas allá afuera siguen pensando que por haber ofrendado, por haber diezmado, por haber entregado comida a aquellos que no tenían, ya se acercaron al Señor? No hay medio, no hay forma. Y Pablo está diciendo, siguen ignorantes.
Y es por eso que nosotros, aunque no es el mejor medio que tenemos, pero las redes sociales llevan su palabra, porque es el Espíritu Santo el que hace la obra, no nosotros. ¿Qué más tienen ellos? Una dureza de corazón. Y este es un problema que muchas veces como creyentes podemos llegar a tener también. A veces nos volvemos indiferentes al dolor de los demás. Hoy por hoy solamente decimos, hoy uno más de COVID. ¿Verdad que esa es nuestra actitud? Uno más, pero es un alma que el Señor creó y que puede adorarle en cualquier lugar. Pero no sabemos si esa alma estaba o no en esa comunión con el Señor. Entonces hemos perdido mucha sensibilidad en cuanto a esto. Y nos hemos vuelto duros de corazón. Incluso a veces no nos queremos ni perdonar entre nosotros mismos. ¿Qué más tienen esto? Se volvieron a todas las impurezas. Para ellos había impregnado tanto el gnosticismo que ellos creían que lo que el cuerpo hacía no tenía nada que ver con la parte espiritual. Para los gnósticos hay un momento de éxtasis o elevación en donde ellos alcanzan su mayor esplendor espiritualmente, pero que el cuerpo no tiene nada que ver. Este catálogo que Pablo nos presenta no es uno de los mejores para que nosotros podamos tener una idea y que obviamente sea un principio hacia el cual los creyentes debemos de tener hacia un lado, no hacia nosotros. Obviamente, estas actitudes descritas en la iglesia de Éfeso es porque estaban sucediendo. Pablo no hubiese advertido si no hubiese podido ver esas circunstancias. Su carta no tendría sentido si Pablo no hubiese visto eso en los creyentes. Pero aquí tenemos un problema bien serio en esta parte. Muchas veces creemos que lo que nosotros hacemos es lo mejor, pero la descripción que Pablo está dando en este capítulo 4, al cual hace rogativas para que nos alejemos, no es nada agradable. Y aquí todos debemos autoexaminar cuáles de esos principios tenemos en nuestra mente. Con eso en mente, vayamos al versículo 20. Pablo ya exhortó, Pablo ya dijo, apártense en el nombre del Señor, pero aquí vamos a ver algo muy interesante. Usted y yo reflejamos el comportamiento de nuestro hogar. Usted y yo reflejamos lo que hemos aprendido de alguien. El versículo 20 al 24 dice, pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo, y si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra manera de vivir os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Pablo dice, si realmente han creído en el Señor, debe haber un cambio. Y es que no se puede visualizar algunas veces un cambio muy drástico en la vida del creyente, pero debe haber un cambio. ¿Por qué? Porque al recibir a Cristo
en esa experiencia de conversión, las enseñanzas que el Señor ha dado son para que nosotros las vivamos. Son para que hagamos de esta vida cristiana una práctica. Usted me dirá, pero ¿y si nos equivocamos? Bueno, no somos perfectos. El equivocarnos es simplemente un momento oportuno para reconocer nuestras debilidades y ponernos a cuenta con el Señor, porque Él nos dejó la puerta para poder accesar a ello. Por eso les dice, pero no es eso lo que ustedes aprendieron de Cristo. Cristo no dio mal ejemplo. Obviamente las enseñanzas de la palabra de Dios y las enseñanzas que Cristo dio son totalmente opuestas. Sin embargo, en este punto nosotros debemos de tener cuidado, porque a muchos de nosotros nos encanta oír radio, ver televisión, programas disque bíblicos, pero cuando usted entra a YouTube a ver algunas cosas, puede visualizar la orquesta alrededor del que predica y el montón de hermanitas ahí bailando el ritmo que están tocando, disque con el Espíritu Santo encendidas. Sin embargo, nada tiene de edificación. Cristo no enseñó eso. Cristo llegaba a las sinagogas, predicaba su palabra, instaba a la gente que todavía no le conocían para que pudieran conocerle, para que realmente llegaran a la salvación, y Él preparó hombres para edificar la iglesia. Pero en ningún momento dijo, dancen, bailen, brinquen, den vueltas como ustedes deseen. No está eso. Entonces, el conocimiento de Cristo como Salvador debe en cada uno de los creyentes hacer una proscripción y alejar todos esos malos pensamientos de nuestras vidas. Lo que Cristo ha dado por medio de su palabra en ningún momento motivan a hacer mal a nadie ni a portarnos mal. Es más, el mismo Pablo que le está diciendo a los efesios en la carta a los romanos les dijo, perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde. Y dijo, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿por qué tenemos que seguir viviendo en él? Pero Pablo pone como modelo principal a Cristo, no a él. Cuando nosotros nos paramos aquí, no les venimos a hablar de nosotros, les venimos a hablar de aquel que hizo la obra completa en la cruz. No nosotros no servimos nada, simplemente somos el instrumento que Dios puede usar. Pero Pablo utiliza otra expresión en el siguiente versículo y le dice, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Pablo dice, si realmente entendieron, si realmente aprendieron lo que Jesús les enseñó, no deberían de tener ese actuar. Obviamente, Pablo está afirmando con cierta ironía que si habían oído y habían conocido las enseñanzas del Señor, debían de tener un comportamiento diferente. Cuando nosotros nos ponemos a ver una película y esta película tiene algún príncipe, algún rey, casi siempre el padre exige un buen comportamiento de sus hijos, porque dice, vas a deshonrar la realeza. Y ahora pregunto, hermanos, ¿es acaso que nosotros no somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores? Amén. ¿Cómo debe de ser nuestro comportamiento? Como el Señor realmente lo dice. No lo somos así, ¿no? Cada uno tiene su propia carga, sus propias dificultades, y es la llenura del Espíritu Santo la que nos lleva muchas veces
a mostrar algunos chispazos de ese comportamiento. Pero Pablo está exhortando a los efesios y la palabra misma nos exhorta a nosotros a tener un buen comportamiento. No podemos pasar desapercibido esto, sino por el contrario, tenemos que recibir la instrucción y mostrar que si realmente hemos conocido al Señor, si realmente le hemos recibido a través de sus enseñanzas, debe haber un comportamiento. Andábamos con mi esposa en la ferretería comprando y de repente el muchacho que nos atiende dice: ustedes son maestros. Y le digo: tanto se nos ve el título. ¿Cuántas veces a nosotros en nuestro caminar diario, en nuestro trabajo, alguien nos ha detenido y nos ha dicho: ustedes creyentes? Es que Cristo se representa, se refleja en su actuar. ¿Cuántas veces alguien nos ha dicho: se le nota que usted es creyente? O por el contrario, usted no tiene nada de creyente. Pablo está tratando ese punto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros manifestamos las actitudes que el mundo tiene, nos amoldamos al mundo, pero nos volvemos enemigos de Dios. Usted dirá: pero en la cruz nos reconciliamos, Jesucristo nos reconcilió con Él. Sí, pero en este momento, cuando yo estoy teniendo un mal actuar, estoy dando un mal testimonio de lo que Cristo está haciendo en mi vida. Y este es un problema en la vida del creyente. Por eso Pablo dice: si en verdad lo oíste, si habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Nótese que Pablo no está citando una parte especial, sino al mismo Cristo Jesús, es decir, la verdad en Él. Versículo 22, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Nosotros entendemos que aunque somos hijos de Dios, dada la potestad que Él ha puesto en nuestra vida, tenemos una naturaleza humana que le encanta el pecado, le fascina el pecado. Pero tenemos un Espíritu Santo que es mucho más poderoso porque es Dios mismo, pero continuamente le opacamos. Y anteponemos casi siempre nuestros propios deseos. ¿Cómo así? Pablo dice: en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, es decir, cuando andaban fuera de la comunión con el Señor, despójense de esos malos comportamientos. Quítense de eso. Apártense de eso. Algunos dirán: pero voy a perder amistades. Yo prefiero perder amistades y no perder la comunión con mi Señor. No solamente una vez me ha tocado alejarme y le he dicho: Señor, yo sé que esto no le va a agradar a las personas, pero a ti sí. Y lo he hecho. Para mí era un entretenimiento sano llegar todos los sábados al complejo a ver el papi fútbol. Pero se hacían tantas cosas que no me agradaban. Y como no era yo, sino el Espíritu Santo mostrándome las cosas, yo dije: aquí no quedo bien. No porque el fútbol sea malo, no porque ir a verlo sea malo, sino porque el grupito en el cual me podía reunir o estaba reunido no era el mejor. Y el mismo Espíritu Santo me fue mostrando que no era allí el lugar donde yo tenía que estar. Y yo sé que en la vida de cada uno de ustedes
hay algo internamente que le dice, ahí no es, no hagas eso. Por eso Él dice, despójense del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. La carne es débil, pero al mismo tiempo el Espíritu Santo debe de prevalecer en nuestra vida. Versículo 23. Y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Hermano, es que el Señor no nos dejó solamente una instrucción. El Señor no solamente nos dijo, hagan esto, sino que nos dio la fuerza poderosa del Espíritu Santo para poderlo hacer. Y por eso dice que se vaya renovando. Yo recuerdo cuando uno de mis primos se hizo creyente y toda la familia era catolicísima, y le decían, ya te lavaron el cerebro. Y yo decía, sí, le lavaron el cerebro, pero ahora entiendo que el lavado de cerebro que tuvo era más que un lavado, era una renovación mental, porque él empezó cuando toda la familia era católica, pero Dios le reveló a él primero la palabra para poder entenderlo y luego empezar a demostrarle a los demás que estábamos equivocados. Pero muchos estábamos endurecidos de corazón. Pero como digo, cuando Dios tiene un propósito, no hay razón, título ni condición que el hombre ponga para que él pueda llegar al entendimiento de su palabra. Pablo nos dice, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Y es que el cambio es mental. Usted podrá vestirse incluso con saco todos los días. Usted podrá vestirse con vestidos cubiertos desde la cabeza hasta los pies, pero no cambiar su comportamiento. Su apariencia física no determina nada. Si eso fuese así, entonces déjenme decirle que los musulmanes serían mucho más santos que cualquiera, que los diputados de la honorable Asamblea Legislativa en nuestro país serían los más santificados porque siempre andan vestidos bien formalitos. Pero no es esa la condición. Pablo incita a renovar nuestros pensamientos. Yo les puedo decir con mucha propiedad que en el largo caminar de mi vida no creyente, yo hice esto, yo hice lo otro, yo hice aquello, yo me creía la última Coca-Cola en el desierto, y con vergüenza se los digo. Ahora yo digo, lo que Dios me ha permitido, la mente se puede renovar. Usted y yo no somos lo que somos ahorita porque lo hemos logrado en nuestra fuerza, sino porque el Señor ha puesto el medio para poder llegar a esa condición. Esta es la renovación de nuestra mente. Entender que hay un Salvador que murió en la cruz por nuestros pecados y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso cambia todo, porque no me puedo salvar yo, sino que a mí me salvaron. Eso es cambiarle la cinta al cassette. Eso es cambiarnos el chip. No eres tú, no soy yo, es Cristo obrando en mí. Y esa es la diferencia de la renovación. Pero es que yo me fajo trabajando todos los días, ¿sí? ¿Quién te da la fuerza? ¿Quién te da la vida? ¿Quién te da toda la energía para que lo haga? ¿Quién brinda la oportunidad para que tengas trabajo? Dios. Tú no trabajas porque eres fuerte. Tú no trabajas porque tienes la capacidad, sino porque Dios pone en ti un espíritu de renovación para que puedas entender que Él está dando. Ya decía el hermano Melqui, ¿qué le puedo dar a Dios si todo es de Él? De Él y para Él fueron creadas todas las cosas. En ese sentido, debemos de tener claro
que el propósito que Pablo tiene y apela a la razón y la fortaleza es la renovación del espíritu. Versículo 24. Y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la enseñanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Pablo le dice a través de estos versículos: pónganse realmente la nueva naturaleza que tienen. Y no solamente esa, les dice: pónganse ese ropaje, ese nuevo nacimiento realmente, que es a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Algunas veces cuando vamos a salir, yo tengo un problema. Yo siempre creí que donde entra el limpio, entra el bien vestido, entra el desteñido y entra el que anda en chores. Esa fue mi creencia. Pero mi esposa me dice: ¿y ese pantalón desteñido vas a llevar? Y yo recuerdo y digo: sí, porque a veces no me gusta tratar de impresionar ni decirle a la gente que soy diferente. Pero a veces esa pregunta que mi esposa hace me lleva a la renovación y decir: sí, la gente va a decir realmente que estamos mal. Pero es que yo así me crié. A mí no me enseñaron lujos. A mí me enseñaron que si yo me vestía con un pantalón de a 10 colones y otro se vestía con uno de 50, el mismo cuerpo cubría. Así aprendí. Quizá no fue lo mejor, pero yo así viví mucho tiempo. Pero Pablo aquí está diciendo: pónganse realmente la nueva naturaleza. ¿Cuántos hemos renunciado a salir en calzoneta o en chores, camisas manga cortas y en chancletas al mercado? No porque sea pecado, sino porque hacemos pecar a los demás que no tienen la madurez necesaria para entender que la ropa no tiene ningún significado. ¿Cuántos hemos tenido que realmente ponernos la nueva naturaleza para tratar de mostrar a Dios en nuestras actitudes? Y Pablo eso es lo que está haciendo, motivando a los efesios a tener una nueva naturaleza que es obviamente creada a la semejanza de Dios. Usted y yo no fuimos creados para hacer lo que querramos. Dios hizo la creación para que le adorara, para que exaltara su nombre, y usted y yo no somos la excepción. Pero muchas veces nos desviamos y en vez de alabar a Dios, nos exaltamos a nosotros mismos y decimos: heme aquí, ¿qué más puedo pedir? Y esta es la vanidad de la cual Pablo ha venido tratando y de la cual Pablo quiere que Efesios cambie su mentalidad. Versículo 25. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. ¿Había mentiras entre los efesios? Sí, había mentiras. Pero son mentiritas piadosas, hermano, eso no tiene problema. Mentira es mentira. Yo estoy totalmente convencido que Dios puede usar aquí a cualquier impío para mostrarnos el error que tenemos. A veces creemos que porque la mentirita es pequeña, es que es piadosa, no tiene ningún problema. No, es mentira. Dios jamás dijo que había mentiras pequeñitas o mentiras grandes. Y estos hermanos tenían problema en eso. Y por eso Pablo les dice: ahora que conocen que tienen una nueva naturaleza, que deben de entender que hay que cambiarse el chip
Ahora dejen de mentir. Digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Aquí el problema era dentro de la iglesia. A veces incluso entre nosotros nos mentimos. Sin embargo, Pablo está diciendo ahora todo aquello hay que apartarse, pero esto no lo hagas. Si te gustaba mentir, pues deja la mentira. Si te gustaba engañar a los demás, pues déjala hasta ahí. Pablo no solamente está interesado en tener creyentes bastante tallados, sino que además está interesado en que no perdamos la comunión con el Señor. Porque a veces creemos que cuando yo le miento al hermano, es solo a él. Y le digo, le enganché, pero ahí queda. No, le estamos fallando al Señor. Porque el hermano me va a creer, porque es humano. Pero después de cierto tiempo ya va a decir, no, así esto es común que lo haga. Entonces, para nosotros los creyentes, nuestra palabra debe de ser sí, si corresponde a eso, o no, si corresponde a lo negativo. A través de esto, Pablo está dejando en claro que espera un cambio de comportamiento, pero que al mismo tiempo apela a que nos vayamos apartando de algunas de las cosas que normalmente hacíamos. Versículo 26. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. El enojo, hermanos. ¿Cuántos de los que estamos aquí encendemos solamente con que veamos la cajita de fósforo? Muchos encendemos rápido. Es más, muchos somos reactivos antes de recibir lo que nos van a decir. Cuando nos dicen, es que te quiero decir algo, ya explotamos. Somos como esos cohetes que la mechita quedó así, y que antes de que ya le ponga el fósforo, le hizo boom. Pero Pablo dice, no lleguen hasta ese punto. No lleguen hasta que el sol se oculte y ustedes sigan enojados. Alguien dirá, pero enojarse es natural. Sí, es natural. El problema es que cuando nos enojamos, vamos creando resentimientos. Y de repente decimos, pero me las va a pagar. Entonces ya nos genera un problema. Y por eso Pablo en el siguiente versículo dice, porque el enojo da lugar al diablo y vamos a cometer una imprudencia, nos vamos a equivocar. Mi Señor se enojó, ¿sí? Y le dio vuelta a todas aquellas mesas de los cambistas en su templo. Se enojó, el enojo es natural, pero no pecó. ¿Cuántos de nosotros enojados decimos hasta más de lo que nos comemos? ¿Cuántos de nosotros enojados ofendemos de más a las personas y después queremos opacar esa ofensa con un perdón de palabras, cuando realmente no debería haber salido esas palabras de nuestras bocas? No es fácil. Pablo está pidiendo un cambio de mentalidad de acuerdo al poder que mora en nosotros. Usted me dirá, es que no debería ser creyente. Muchos no somos creyentes porque lo merezcamos, sino porque Dios en su propósito nos ha llamado. Y hemos creído que aquel que empezó la buena obra en nuestra vida, Él la va a perfeccionar. Si éramos mentirosos, dejemos de serlo. Si nos gusta ser muy enojados, pues contemos hojas de los árboles que se están cayendo.
Yo creo que cuando las hayamos terminado de contar ya se nos ha de haber olvidado todo el enojo que pudiéramos tener. Pablo dice, no den lugar al diablo. Porque yo he visto personas enojadas y yo he sido uno de ellos que hacemos barrabasadas en nuestra vida. Hacemos tonteras. Recuerdo una vez estaba y no me salía la llamada. Y yo insistente en hacer la llamada y dejé ir el teléfono. Y me tocó volverlo a armar, pero eran de aquellos teléfonos de la era del armazón, que usted los conectaba otra vez y volvían a funcionar. ¿Y qué creen que sucedía? No había red. ¿Qué hubiese sucedido si en vez de agarrarme de enojo hubiera bajado al lugar? Disculpen, y a ustedes les pueden hacer llamadas. Pero no. Me agarró la ira y lo estrellé en una pared. Salieron pedacitos por todos lados. Pero funcionó después. Si eso lo hacemos con las cosas materiales, que no nos dicen ay, imagínense qué podemos hacer con las personas, con nuestra familia. Pablo nos está instruyendo y nos está instando a tener un cambio de mentalidad. Versículo 28. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Ahora Pablo, en este catálogo de características, dice, si te gustaba robar, ya no lo hagas. Trabaja. ¿Por qué? Porque había problemas en la iglesia. Alguien dice de repente, yo no voy a ir a esa iglesia porque allá hay chambrosos. Sí, habemos chambrosos. Allá hay ladrones. Sí, habemos ladrones. ¿O quién de ustedes no ha robado tiempo al Señor? Porque yo muchas veces se lo quito. Y muchas veces le robo hasta el crédito y la honra que Él merece. Sí, pero es que nosotros no estamos en la iglesia por ser santos físicamente, sino por ser pecadores renovados por la gracia del Espíritu Santo. Cuando usted va al hospital, no va porque tiene salud. ¿O quién de ustedes va al hospital por ir a pasear a alardear de que está saludable? No, va al hospital porque está enfermo. Usted y yo venimos a la iglesia porque estamos enfermos del pecado. Aun cuando mi Señor ya nos limpió, ya nos lavó en la cruz del Calvario, nosotros seguimos pecando. No hay mayor cambio. Pero Pablo está apelando a eso. Pablo está diciéndole a los efesios, cambien esa forma. Ahora, si usted tiene un éxito, diga, gracias Señor por lo que me diste. Ya no diga, qué mente la mía, ¿verdad? No, no es usted. Es Dios poniendo en su vida las cosas. Por eso dice, sino que trabaje para que pueda compartir. Para que pueda compartir con quienes. Primero, con su congregación. Segundo, con aquellas personas que lo necesitan. ¿Por qué con la congregación? Porque somos los más próximos. Porque somos los que tenemos la hermandad. Pero al mismo tiempo, aquella persona que necesita de nosotros, compartámosle. A veces nos da a sentir cuando un bolo nos dice regalarme una cora, porque entendemos que va a ir a tomar. Pero, ¿y si la tenemos? ¿Por qué no darle? ¿O por qué no cambiar esa cora por la comida que pueda necesitar en vez de que se vaya a embolar? Podemos hacerlo, pero a veces nos repudia porque anda orinado, porque anda descalzo, porque anda harapiento. Pero ¿cuántas veces no anduvimos nosotros así ante la presencia del Señor y Él siempre tuvo los brazos abiertos? ¿O cuándo la cerró? ¿Alguna vez ha cerrado sus brazos el Señor? No. Nunca. Y los sigue manteniendo abiertos para todos aquellos que quieren ser salvos y creer en la obra redentora que Él hizo.
este es el día que el Señor hizo para que todo aquel que crea en su nombre sea salvo. Pablo está tratando con creyentes y les está exhortando a tener una conducta digna, pero al mismo tiempo nos está exhortando a nosotros a tener un cambio de mentalidad. Versículo 29. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes la oigan. Hermano, ¿a cuánto se nos sale la caja de lustre todavía? Yo recuerdo cuando decían la caja de lustre, llegaba el hombre y decía, le lustro, hermanito, le lustro, le lustro. Y empezaba a abrir la caja y empezaba a sacar el cepillo, la pasta, las franelas, porque había que franelear el zapato. Pero a nosotros casi siempre se nos sale cuando estamos enojados. Pablo tenía ese mismo problema. Y por eso les dice aquí en este versículo, no empleen un lenguaje grosero. Que lo que ustedes digan sea para edificar. Que lo que ustedes digan sirva de estímulo para las demás personas. No para destruirlas. El cambio que Pablo estaba buscando de los hermanos era realmente un cambio de rectitud que representara la imagen del Señor. Y la pregunta es, ¿nosotros reflejamos esa imagen? Bueno, cada quien se contesta. Versículo 30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos en el día de la redención. O sea que se entristece el Espíritu Santo con nuestras mentiras, con nuestras malas palabras, con nuestro enojo, con darle entrada al diablo en nuestro enojo, con nuestros chismes. Sí, se entristece. ¿Por qué? Porque Él siente que estamos ignorando su poder por anteponer nuestra carnalidad de los deseos engañosos. ¿Cuántos nos hemos desahogado diciendo barbaridades a alguien y decimos, hoy ya me siento mejor? Miren, ya me liberé de la gran carga. Pero ¿edificó eso? No edificó. No edifica. Entonces, Pablo apela a que reconozcamos que tenemos morando el Espíritu Santo en nuestra vida y que tal efecto debe de representarse. Versículo 31. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Cuando yo leía esto decía, estamos lejos a veces como creyentes de ser dignos representantes del Señor. Y no me cansaré de decirle gracias, Padre. Porque aquí nosotros estamos recibiendo la exhortación, el lindero, el camino, la instrucción en amor de Cristo, no en amor mío, porque Pablo apeló primero al amor de Cristo para poder empezar a exhortar a los efesios. Y en ese mismo amor apelamos nosotros a dejar amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Y Pablo quiere cerrar este capítulo con el versículo 32 y dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo.
Si el Señor perdonó a aquellos que lo mutilaron, que lo escupieron, que le arrancaron la barba, que le incrustaron una espina en su cabeza, ¿cómo nosotros no vamos a perdonar a alguien que nos vio mal? ¿O qué condición tenemos nosotros para no perdonar? El perdón es una de las manifestaciones en la vida del ser humano que lleva tranquilidad y paz a la vida. Cuando nosotros no perdonamos a alguien, estamos abrazando el pecado y no lo queremos soltar, porque creemos que quien me ofendió es quien debe de venir a pedirme perdón a mí. Pero la instrucción que Pablo da y que el Señor dice es que perdonemos. No nos pone ni siquiera a valorar el perdón. Nos dice, así como Dios los perdonó a ustedes, así perdonen ustedes. ¿Quién pudo haber ofendido más a Dios que nosotros mismos? Pero mi Señor fue a la cruz obediente a pagar su deuda y la mía. Pero nosotros decimos, no, yo no necesito a ese fulano, yo no necesito esa amistad. No es porque la necesite, es porque usted quiere sanar su corazón y tener paz con Dios. No es porque aquel lo merezca o aquella, no lo merece. Probablemente la ofensa fue muy fuerte, pero usted quiere estar bien con Dios, no con las personas. Pablo finaliza así, apelando a la amabilidad, a tener un buen corazón y ser dadivosos, y sobre todo a perdonarnos los unos a los otros. Que sea el Espíritu Santo que mora en la vida de cada uno de los creyentes, que nos ayude. Solos no podemos, solo sería una lucha infructuosa, pero si no damos espacio al Espíritu Santo para que éste obre en nuestra vida, tampoco va a surgir. Dejemos que el Espíritu Santo controle nuestra vida y revistámonos de ese nuevo hombre, porque cuando nos revestimos de ese nuevo hombre, entonces reflejamos a Cristo. Pero cuando nos quitamos ese revestimiento, solo el título nos representa, y entonces sí nos identifica. Pero qué bueno sería que de aquí en adelante ya no nos digan, ¿verdad que usted es tal cosa? Sino que, ¿verdad que usted cree en el Señor Jesucristo? Usted es creyente, y usted puede decir, sí, gloria a Dios. Porque mi Señor espera que crezcamos hasta esa estatura. El que tenga oídos para oír, que oiga. Eterno Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos